DeSantis acusa al desgobierno de Biden de tráfico ilegal de humanos. Por otro lado, Manchin se opone al nominado de Biden para la FDA, citando los fracasos de la epidemia de opioides. Él dijo, ¿cuántos estadounidenses más tienen que morir? En otras noticias, Facebook admite que las comprobaciones de hechos son en realidad opiniones. Y les contaremos cómo la lucha contra el adoctrinamiento de los niños por parte de las escuelas públicas y la cultura woke sigue en pie y los conservadores están dando y ganando batallas. Y para terminar, la justicia se está abriendo paso y el desgobierno de Biden tiene 7 importantes pérdidas legales. Quédate para que las repasemos juntos. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. Comenzamos. Ron DeSantis básicamente acusó al desgobierno de Biden de tráfico ilegal de humanos. En una entrevista para el programa The Ingraham Angle, el gobernador de Florida volvió a arremeter contra la administración Biden por eludir su responsabilidad en materia de inmigración, que normalmente es responsabilidad del gobierno federal. Y bueno, así sacudió el polvo como si nada y dejó todo en manos de los estados. DeSantis dijo que la crisis de refugiados en la frontera, creada por el desgobierno de Biden, es claramente un desastre, ya que la administración contrató a gente para poner a estos inmigrantes ilegales en aviones y enviarlos a Florida a altas horas de la madrugada. Dijo que han hecho más de 70 de estos vuelos en los últimos meses, liberando inmigrantes ilegales en Florida. Así que en realidad es una operación masiva de contrabando de personas. En la opinión de DeSantis, él dice que si van a dejar a los ilegales en el país, deberían enviarlos a zonas controladas por los demócratas, tales como Delaware, que apoya la inmigración ilegal. El gobernador asegura que cuenta con un presupuesto de $8 millones para ayudarlos a trasladar a los ilegales a estos estados. DeSantis aseguró que aquellos transportistas que son contratados por el gobierno federal para ayudar a transportar inmigrantes ilegales a Florida serán castigados a través de la legislación. Les dijo que si facilitan la operación de contrabando ilegal de humanos, ellos tendrán prohibido hacer negocios con el estado de Florida u otros gobiernos locales. Y también se les cobrará una restitución por cada inmigrante ilegal que lleven a su territorio. DeSantis dijo que es su responsabilidad contraatacar y eso es lo que está haciendo. Nuevamente, Joe Manchin nos da esperanzas de creer que hay demócratas que sí les importa su país. Les cuento por qué. Resulta que el demócrata de Virginia Occidental dijo el martes que se opondrá al nominado del presidente Biden para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ya que cuando este personaje estuvo a cargo del anterior mandato, el ahora nominado no logró abordar una de las mayores epidemias de la nación, que fue el abuso de opioides. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Nada más ni nada menos que de Robert Califf, quien ya fue director de la FDA en el último año de la administración Obama. Y ahora está siendo nominado por el señor Biden para volver a dirigir la agencia. Está previsto que el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el HELP, inicie el martes las audiencias sobre el nombramiento de Califf. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, ellos informaron de casi 98,000 muertes en los 12 meses previos a abril del 2021. De hecho, este aumento ha estado ligado en su mayoría al abuso de opioides. De hecho, el estado natal de Manchin, Virginia Occidental, ha visto un aumento de más del 62% en las muertes desde abril del 2020 y también es uno de los estados con la peor situación de sobredosis. Manchin impugnó el nombramiento diciendo
que más de 500,000 de estadounidenses han muerto a causa de los opioides, desde que la FDA aprobó por primera vez el OxyContin en 1995. Las sobredosis relacionadas con los medicamentos aumentaron durante el anterior mandato del Dr. Khalif como director de la FDA y luego 5 años después volvieron a aumentar hasta alcanzar cifras récord. Él planea mantener a la doctora Janet Woodcock, que ha dirigido la FDA y que ha supervisado directamente la aprobación en el mercado de numerosos fármacos altamente adictivos y ha desempeñado un papel clave en el control de estas drogas tóxicas. Manchin lanzó la pregunta de ¿por qué elegirían a alguien que ha demostrado ser incapaz de frenar rápidamente la epidemia de opioides y de que cuántos estadounidenses más tienen que morir antes de que se vea un verdadero cambio en la FDA? Él añadió que se necesita un líder que pueda revisar la FDA para mejorar el rendimiento de la salud pública y que está más que claro que el Dr. Robert Khalif no es ese candidato. Y bueno, si ustedes no saben, el fentanilo es un opioide sintético con un potente efecto analgésico que es de 80 a 100 veces más potente que la morfina. Debido a su potencia y a su bajo coste de producción, ha provocado la muerte de muchos consumidores de drogas por ingestión accidental de grandes cantidades de fentanilo. Esta sustancia es muy letal. Basta con unos pocos gramos de ella para matar a alguien. Sabemos que la mayor parte del fentanilo disponible en la actualidad en Estados Unidos proviene de China. El Partido Comunista Chino, el PCC, ha dejado deliberadamente sin regulación el fentanilo, permitiendo que grandes cantidades lleguen a Estados Unidos. Y como ya les informamos en otro episodio de Factor Sorpresa, los expertos militares del PCC en realidad están utilizando estas drogas para librar una guerra sin restricciones contra los Estados Unidos. Ahora hablemos de Facebook. John Stossel es un antiguo corresponsal de noticias de la ABC. Este periodista liberal, que habla sin restricciones, se ha convertido en una espina muy molesta para Facebook, ya que el periodista produce videos semanales que publica en las redes sociales. Videos que desafían la idolatría del gran gobierno y las suposiciones comunes sobre los temas tales como el cambio climático. Y bueno, Stossel hace unos días se las arregló para exponer la farsa que es el esquema de verificación de hechos de Facebook con los verdaderos hechos. La historia comenzó de esta manera. Cuando Stossel publicó un video en Facebook titulado Government Fueled Fires, que se traduciría algo así como los fuegos alimentados por el gobierno. Bueno, en el video, Stossel dice que aunque el cambio climático contribuye sin duda a los incendios forestales, no es la causa principal de los incendios de California del 2020 y que la mala gestión gubernamental de los bosques es la causa principal de los incendios forestales. Y bueno, como buen investigador, Stossel presentó varios datos para apoyar su afirmación. Tras la publicación del video, Facebook lo calificó de engañoso e incluyó una etiqueta explicativa con el video que decía falta de contexto, a la par de otra frase que decía verificadores de hechos independientes dicen que esta información podría confundir a la gente. Stossel demandó a Facebook por difamación, pero Facebook alegó que Stossel no podía demandar a la empresa por difamación, ya que las etiquetas en sí no son falsas y difamatorias, sino todo lo contrario, constituyen una opinión protegida. En otras palabras, según admite Facebook en su declaración, su supuesta comprobación de los hechos independientes no era una comprobación de hechos en absoluto, sino una opinión protegida. Así que en esencia, Facebook dice que su comprobación de hechos no es objetiva, sino subjetiva.
Esto es totalmente incoherente con la descripción de la empresa en su propio sitio web, donde Facebook dice que los socios de comprobación de hechos dan prioridad a las afirmaciones que han sido probadas como falsas, especialmente las que son oportunas o de tendencia e importantes para las personas promedio. Sin embargo, el argumento de Stussel de que la mala gestión del gobierno es la principal causa de los incendios forestales de California en el 2020 no infringe los propios protocolos de Facebook. No se trata de una afirmación falsa que fue demostrada. Así que Facebook ha violado su propio protocolo de comprobación de hechos. Y la realidad es que Facebook no ha aplicado una norma uniforme de su comprobación de hechos a otros asuntos tales como la investigación del falso Russiagate, que dio un pase libre a los que de verdad estaban siendo culpables de publicar información falsa. Esto en una clara violación de las directrices de comprobación de hechos de Facebook. Bueno, pero Facebook no parece tener intenciones en hacer una investigación al respecto. La verdad que no es de extrañar la manera de operar de esta red social. Parte del mismo hoyo podrido que cada día se sumerge más en su misma suciedad. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si nos apoyas compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho a nuestro canal y lo hace más visible para más gente, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Ahora vayamos a una buena noticia. Hablaremos de la lucha contra el adoctrinamiento de la TRC en las escuelas y cómo la recuperación del control de la educación de los niños continúa siendo intensa. Según un informe del Houston Chronicle, en el estado azul profundo de Houston, 2 candidatos anti-TRC ganaron puestos en la junta escolar de uno de los distritos escolares más grandes del país. Este sábado que pasó, el pastor Kendall Baker derrotó a la fideicomisaria Holly Maria Flynn, esto por menos de 100 votos para ganar el escaño del distrito sexto en una carrera de 4 candidatos para la junta del distrito escolar independiente de Houston. En el distrito séptimo, la expresidenta de la Organización de Padres y Maestros, la PTO, Bridget Wade, derrotó a la fideicomisaria Anne Sung. Resultados marcaron el final de una campaña que se politizó por el choque de argumentos culturales en lo que tradicionalmente se ha visto como una elección no partidista. Tanto Baker como Wade recibieron el apoyo de prominentes republicanos de Texas e hicieron campaña abiertamente contra el mandato de las mascarillas y la TCR en la educación. Durante el último año, los conservadores han cambiado todo eso, ganando puestos en juntas escolares en todo el país, así como elecciones estatales gracias a la lucha contra estos problemas culturales de extrema izquierda. Los republicanos están ganando la batalla contra la TCR. Muchos estadounidenses han recuperado la cordura y se niegan a quedarse de brazos cruzados cuando la extrema izquierda intenta corromper a sus hijos. Y es que seamos honestos, la extrema izquierda del Partido Demócrata continúa buscando activamente destruir las familias tradicionales de maneras que están provocando que más y más hispanos huyan del Partido Demócrata para el Partido Republicano. Pero no solo por problemas económicos y de inmigración, sino también por las tradiciones familiares y la educación de sus hijos. Siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Siempre. Y para finalizar, tenemos otra buena noticia. Resulta que un juez federal del estado norteamericano de Georgia suspendió la semana pasada la medida de vacunación
contra el virus del COVID-19 impuesta por nada más ni nada menos que, obviamente, el desgobierno de Biden a los contratistas federales, asestando el último golpe legal a la agenda de la administración Biden. Además de la medida de vacunación obligatoria, la administración Biden ha recibido una serie de advertencias por parte de los tribunales estadounidenses sobre el uso del poder ejecutivo por parte de la Casa Blanca. Enseguida les voy a presentar las 7 derrotas legales que ha sufrido el desgobierno de Biden hasta este momento, para que recordemos que sí ha habido victorias y que aunque a veces el panorama parece gris, la justicia aún tiene su lugar en este mundo. Bueno, vayamos a verlo. Comencemos con el mandato de vacunación de las empresas privadas. En noviembre del 2021, un juez de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó la posibilidad de que el señor Biden impusiera la vacunación obligatoria a las empresas con más de 100 empleados, alegando graves problemas legales y constitucionales. Biden, por su parte, esperaba utilizar la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo para hacer cumplir la normativa, que debía entrar en vigor el 4 de enero. Pero el desgobierno de Biden ha dicho ya que suspenderá la aplicación de la medida. Luego, tenemos el mandato de vacunación para contratistas federales. El señor Biden también trató de exigir a todos los contratistas federales de los Estados Unidos que obligaran a sus trabajadores a vacunarse mediante una orden ejecutiva que firmó a principios de septiembre. Si no lo cumplían a mediados de enero, estas empresas podrían quedar inhabilitadas para recibir contratos federales estadounidenses. Sin embargo, el 7 de diciembre, un juez federal del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia bloqueó temporalmente la orden de obligar a los contratistas federales a vacunarse, alegando que Biden podría haberse excedido en su autoridad al hacerlo. Y cómo no. El señor Biden intentaba utilizar la Procurement Act, una ley que otorga al gobierno federal de los Estados Unidos autoridad sobre los elementos administrativos relacionados con los contratos para hacer cumplir el mandato de vacunación obligatoria contra el COVID-19. Pero el juez dictaminó que Biden podría haber excedido lo que la ley de adquisiciones le permite hacer, incluyendo la imposición de cargas financieras extremas a las empresas que deseen licitar con el gobierno federal. Ahora, el mandato de vacunación del personal sanitario. 2 tribunales federales de Estados Unidos han bloqueado el mandato de vacunación del señor Biden en todo el país para los trabajadores de la salud a través de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, el CMS. Esta es la tercera orden federal de vacunación introducida por el desgobierno de Biden, que se derrumba bajo el escrutinio legal. Los jueces dijeron que estaba más allá de la autoridad de los CMS de que los funcionarios de la administración Biden emitieran requisitos tan estrictos. Luego, también tenemos el programa de permanecer en México. Como todos recordamos, en sus primeros días a cargo, el señor Biden puso fin a una serie de políticas de inmigración promulgadas durante el gobierno de Trump, cumpliendo una promesa de campaña de eliminar la agenda de seguridad fronteriza de su predecesor. Una de esas políticas era el Acuerdo de Protección de Inmigración, conocido como Permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano de la frontera sur de Estados Unidos a que se decidiera sobre sus peticiones. Entonces, un juez federal de Texas dictaminó en agosto que el desgobierno de Biden no tenía autoridad para revocar la política, y la Corte Suprema permitió que la decisión entrara en vigor en menos de 2 semanas después de la decisión. En su orden, la Corte Suprema de Estados Unidos citó un caso anterior en el que los esfuerzos de la administración Trump para poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, de la era de Obama, fueron rechazados por la Corte. Así que la Corte Suprema sugirió
que Biden tampoco podía abandonar la política de inmigración emblemática de la administración anterior sin una razón suficientemente convincente. Desde entonces, el desgobierno de Biden ha retomado la política. Ahora, después tenemos la moratoria de desalojos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el año pasado emitió una orden que prohibía a los propietarios desalojar a los inquilinos que cumplían con ciertos criterios, tales como ciertos niveles de ingresos económicos. El desgobierno de Biden intentó extender la moratoria de desalojo este verano, utilizando la misma base de una emergencia de salud pública para renovar la regla de los CDC. Esto aún y cuando las vacunas redujeron drásticamente los riesgos más significativos del coronavirus para la mayoría de las personas. Así que en agosto, la Corte Suprema impidió que la administración Biden extendiera más la moratoria de desalojo y decidió con una mayoría de 6-3 que los CDC no tenían el poder para implementar una política de tan largo alcance. Luego tenemos normas sobre cruceros. Mientras las líneas de cruceros se preparaban para zarpar de nuevo, la administración Biden ha intentado imponer una serie de normas estrictas sobre lo que deben hacer los cruceros para volver a abrir al público. Entre ellas se incluyen estrictos requisitos de pruebas para las tripulaciones y la obligación de realizar pruebas de mar antes de reabrir realmente. Pero a raíz de un recurso judicial presentado por el estado de Florida, donde hacen escala decenas de cruceros, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos dictaminó en julio que los CDC podrían haberse excedido en su autoridad al imponer tales restricciones a las empresas privadas de cruceros y apoyó el argumento de Florida de que la normativa imponía una grave carga económica al sector de los cruceros. Y bueno, por último, tenemos los derechos de perforación petrolífera. En la primera semana que el señor Biden tomó el control del país, suspendió el arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales de Estados Unidos para restringir la perforación, una demanda de larga data de los ambientalistas. Pero bueno, en junio del 2021, un tribunal federal de los Estados Unidos comunicó al desgobierno de Biden que no podía suspender el arrendamiento. El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisiana dictaminó que el Congreso de Estados Unidos, y no el Poder Ejecutivo, es el que tiene la potestad de decidir en consecuencia sobre qué actividades están permitidas en las tierras federales. El exgobierno de Biden ha apelado la sentencia. Sin embargo, este señor y sus secuaces han tardado mucho en permitir el acceso a los arrendamientos después de que se emitió la orden judicial. Así que en agosto, el tribunal estadounidense amenazó con declarar al Departamento de Interior del desgobierno del señor Biden en desacato por ignorar la orden de reanudar el arrendamiento de petróleo y gas. ¿Ven? Ahí vamos avanzando con la justicia. Sí estamos teniendo victorias y confiemos en que seguirán viniendo más de ellas. Con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a compartir los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo y por tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.